Si ya leyeron la historia de Jesse James, de cómo vivió y de cómo murió, si aún les queda ganas de leer algo a estas horas, escuchen la historia de Bonnie y Clyde. Este es un breve fragmento de un poema escrito por Bonnie Parker, quien junto a su gran amor Clyde Barrow se convirtieron en leyendas del crimen antes de ser abatidos por agentes de la ley en la mañana del 23 de mayo de 1934. Por eso, hoy les voy a contar la verdadera historia de Bonnie y Clyde, pero antes de empezar, por favor no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Esta historia empieza en 1909 en Texas, cuando nació el quinto hijo de Henry Barrow y Kumi Walker, en el seno de una familia muy humilde de Texas. La pareja llamó al recién nacido Clyde Barrow. Un año después, en Rowena, Texas, nació Bonnie Elizabeth Parker. Era la segunda hija del matrimonio de Emma y Charles Parker, pero Charles murió cuando la pequeña tenía solo 4 años, dejando a su familia desamparada. La situación fue tan difícil que Emma, desesperada, tomó a sus hijos y regresó a vivir a casa de sus padres, en un barrio muy pobre de Dallas. Ahí, Bonnie crecería en un ambiente relativamente normal. Era una estudiante sobresaliente, sus maestros aseguraban un gran futuro en la chica, pero entonces se enamoró y se casó a los 16 años con un chico llamado Roy Thornton. Bonnie era pequeña de estatura pero increíblemente guapa. Su sueño era ser actriz. Y no solo eso, además era sumamente inteligente, destacaba en poesía, amaba la literatura y era una chica inocente y cautivadora. Pero su joven esposo era un sujeto abusivo que la maltrataba. Además, empezó a delinquir y en 1929 fue arrestado y condenado a 5 años de prisión. Bonnie regresó a casa de su madre. Tenía 20 años y trabajaba como camarera en una de esas típicas cafeterías de Estados Unidos. Estaba rehaciendo su vida y se replanteó de nuevo la idea de ser actriz. Bonnie pasaba los días en la cafetería y tenía una familia feliz. La apoyaba, tenía un buen empleo, amigas, todo pintaba bien, pero se volvió a enamorar. Fue de un chico un año mayor que ella, que entró al restaurante y coqueteó un poco. Parecía un chico agradable, con el pequeño detalle de que acababa de salir de la cárcel. Pero ella estaba fascinada con él y entre más le contaba de sus crímenes, más se enamoraba. Era Clyde Barrow. Bonnie y Clyde empezaron una relación sentimental, pero terminó a los pocos meses cuando Clyde fue arrestado de nuevo por robo de vehículos. En prisión recibió con sorpresa la noticia de que Bonnie le había ido a visitar. A pesar de las protestas de su madre, Bonnie iba a visitar a su novio cada que podía, pero Clyde estaba condenado a 14 años de prisión. Bonnie le juró que le esperaría, pero Clyde tenía una mejor idea. El 11 de marzo de 1930, estando en la terrible prisión de Eastern Stanford, convenció a Bonnie de pasarle una arma de contrabando, y así ambos huyeron de prisión, y aquí empieza la historia de amor, que fascinó la prensa de la época. Pero la fuga no duró mucho. Una semana después fueron arrestados de nuevo. Clyde fue condenado a hacer trabajos forzados, pero la policía no le iba a ganar, así que se cortó el dedo gordo del pie, con tal de no cumplir su castigo en prisión. Bonnie terminó encerrada en la cárcel. En 1932, su madre logró convencer al juez de otorgarle la libertad condicional a su hija. Era una chica buena que se había relacionado con la gente incorrecta y estaba segura de que lo lograría. Pero entonces Clyde había salido de prisión y ella reanudó su relación con él. Clyde tenía una banda de asaltantes a la que se unió Bonnie, pero tras un asalto a una tienda, Bonnie fue capturada y regresó a prisión. Cumplió 2 meses de encierro, durante los cuales se dedicó a escribir poesía y un relato de la banda de Barrow. Salió libre argumentando de que Clyde y su banda la habían secuestrado y ella fue obligada a unirse a los asaltos. Al salir en libertad, se enteró de que la banda de Clyde ya estaba en el ojo público. La gente hablaba de sus crímenes. Algunos les admiraban, sobre todo porque Clyde no disparaba a sangre fría, a menos de que lo acorralaran y tuviera que huir. Como sea, tras decenas de atracos, la banda llevaba unas 10 víctimas, y la prensa lo describía como un asesino sanguinario. Bonnie esta vez tenía que alejarse y empezar su vida de nuevo. Pero regresó con Clyde y fue arrestada de nuevo. Mientras estuvo en prisión, las cosas cambiaron mucho. Clyde había asesinado al dueño de una tienda durante un robo que salió mal. La viuda lo reconoce más tarde y ahora sí él es señalado, no su banda, como un asesino. Bonnie vuelve con Clyde, que fue detenido por un sheriff que le reconoce y el joven le dispara hiriéndolo de muerte. Ahora era un asesino de policías y la ley le perseguiría con todo. En 1933, en una redada, la banda fue capturada y se abrieron camino a balazos. Huyeron asesinando a 2 policías. Clyde confesaría que se negaba a ser arrestado de nuevo. Prefería morir a ser arrestado, ya que había sido abusado sensualmente mientras estuvo en prisión. Era muy diestro al volante, siempre lograba superar a los policías. Por eso sorprende que en junio de 1933, Clyde perdió el control del auto y cayó junto a Bonnie a un barranco. Salieron vivos, pero Bonnie quedaría coja el resto de su vida. Durante su convalecencia, Clyde la cuidó amorosamente. Detuvieron sus crímenes para que ella descansara y así pasaron un par de semanas, hasta que un farmacéutico reconoció a Blanche, un integrante de la banda que había ido a comprar cosas para Bonnie. El hombre avisó a la policía y rodearon las cabañas donde la banda se encontraba.
estaba. Aunque la banda descubrió la presencia de los policías antes de ser atacados, ya era muy tarde para huir. Se atrincheraron en una habitación y cuando la policía tocó, se abrieron paso a balazos. Llegaron a Delphius Park en Iowa. Ahí pasaron la noche, pero un hombre vio una hoguera apagada, vendas con sangre y avisó al sheriff. De nuevo huyeron a balazos. Clyde recibió un disparo en la mejilla, Bonnie en el abdomen. Los demás miembros de la banda también resultaron heridos. Buck, el hermano de Clyde, cargaba a Bonnie, pero no podía con el dolor de disparos recibidos. Su esposa Blaine, que en el tiroteo anterior había recibido el impacto de trozos de vidrios que se incrustaron en su ojo, había perdido parte de la vista. De pronto, Buck cayó en el suelo con Bonnie. Estaba muy herido. Bonnie le gritó a Clyde que la ayudara, pero él no se regresó por ella. Se limitó a voltear a verla en el suelo y dar media vuelta abandonándola ahí. Además, Buck, cuyo nombre verdadero era Mervyn Ewan Barron, era hermano de Clyde, que ni por él se detuvo. Al ver que su amado se iba sin ella y viendo que los policías se acercaban, juntó las fuerzas que le quedaban y se levantó. Cojeando, corrió detrás de Clyde. Blanche y Buck, que murió 5 días después, fueron arrestados, pero Bonnie, Jones y Clyde lograron huir. A pesar de eso, este último abandonó a la banda poco después y se fue a entregar a la policía con tal de estar lejos de Clyde. Un año después, Clyde llevaría a cabo un ambicioso plan. Quería asaltar una prisión, aquella donde sufrió abuso. Su plan era matar a todos los guardias y liberar a los prisioneros. Esperó que los presos salieran a hacer trabajos forzados. Logró liberar a 5 y mató a un guardia. Otro policía muerto por Clyde. La policía ahora tenía poder absoluto para capturarlos, y se enfocaron con toda la fuerza de la ley para atrapar a la pareja, que ahora era la prioridad número 1 de la policía de Texas, y hasta de investigadores privados. Una tarde, Clyde y Henry Medvin asesinaron a 2 jóvenes policías mientras Bonnie dormía en el asiento trasero. Cuando ella despertó, trató de ayudarlos a los heridos oficiales, pero Clyde le disparó de gracia. Cuando Medvin fue arrestado, confesó los asesinatos, pero también reveló que Bonnie no había tenido nada que ver en los asesinatos. De hecho, reveló que nunca había matado a nadie, siempre fueron los otros miembros de la banda, pero eso no le importó a la policía. A pesar de que varios miembros de la banda en distintas ocasiones declararon que Bonnie nunca mató a nadie, la policía le quería hacer pagar por igual la muerte de los policías. Y como la prensa de la época la difamó, hasta el día de hoy sigue la controversia de si mató o no a alguien. Clyde se había quedado sin aliados, todos estaban muertos o encerrados, menos Bonnie. El padre de Medvin, enojado por el encierro de su hijo, ayudó a tenderle una emboscada a la pareja y avisó que la pareja rodeaba la zona de la carretera cerca de Bienville Parish. El plan de la policía era tomar un auto de Henry Medvin para que cuando Clyde lo viera bajara la marcha del motor y así arrestarlo, pero les preocupaba que al verlos empezara a disparar como siempre lo hacía. Tras 3 días de espera, el 23 de mayo de 1934 por fin avistaron a la pareja y prepararon la emboscada. Prepararon el auto de Medvin, se escondieron en arbustos cerca de la carretera, pero al ver el auto bajar la velocidad, decidieron no arriesgarse y dispararon sin piedad. Bonnie murió inmediatamente tras el primero, que fue en la cabeza. Sin embargo, los oficiales dispararon sin parar. Al final, su cuerpo recibió 53 disparos. Clyde murió no con una arma en la mano, sino con un sándwich, recibiendo un total de 51 disparos. El auto tenía más de 160 disparos y la hazaña de la policía contra la pareja contribuyó a que se romantizara su historia. Los hicieron ver como amantes desafortunados, aunque algo bueno vino tras su muerte. La ley cambió y ahora la policía ya no puede disparar así sin más a los sospechosos o criminales. Y esta es la historia de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.